Queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Qué gusto nuevamente de estar juntos y juntos abrir la escritura. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Creo que todos los temas siempre son importantes. Sin embargo, hoy eh, el tema es acerca de las evidencias de cuando una persona ha sido salva, cuando una persona ha recibido la salvación que Dios ofrece. Es obvio que es algo que abarca todas las partes del ser, que según la escritura dice que es espíritu, alma y cuerpo, pero vamos a estarlas revisando, que creo que nos pueden hacer mucho bien, no solamente desde eh, la perspectiva de que uno sabe bien dónde está, de que uno se da cuenta por medio de lo que dicen las escrituras, qué evidencias da la Biblia acerca de un convertido. Y bueno, por supuesto que no pretendo abarcar todas porque eso sería meternos en muchos temas, pero sí pretendo con la ayuda de Dios que tú tengas suficientes herramientas para que honestamente puedas evaluarte. Y a la vez veo que una conversación de estas, que una enseñanza de este tipo, pone muy en alto a Dios, pone muy alto en honor, el honor de Dios, hace ver ese regalo de la salvación que Dios ofrece a la humanidad como algo tan grande, como algo tan importante. Pues mucha gente no entiende ni siquiera de qué estamos hablando cuando hablamos de la salvación o cuando hablamos de la conversión, y sin embargo es algo tan importante. Es algo que quieres tener claro definitivamente hoy para que los días que te restan de vida, sean días felices, para que sean días llenos de esperanza y para que sean días dentro de la voluntad de Dios. Así que con esta pequeña introducción vamos entrando en materia y vamos a ver esas evidencias internas y externas de la conversión y que Dios nos pueda ayudar y aprovechar todo lo que podamos ver hoy. ¿Qué te parece si ponemos esta reunión en manos del Señor? Padre, muchísimas gracias por cada uno de los que están atendiendo a estas palabras. Rogamos la ayuda del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nos asistas a la hora que abramos las Escrituras y leamos los pasajes que vamos a estar leyendo hoy. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento y que encuentres en los presentes un corazón adecuado para plantar la semilla de tu palabra, que dé fruto, que dé mucho fruto para tu gloria y para tu honra. Y pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues el primer texto que vamos a leer hoy está en Hebreos capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1 hasta la primera parte del verso 3. Dice así la palabra: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este pasaje que estamos leyendo es una seria advertencia para que no descuidemos las cosas que hemos escuchado de Dios y de su palabra. Está poniendo como muy alto y está diciendo que es muy importante y por lo tanto
no seamos negligentes, o sea, no seamos descuidados en un asunto tan importante. Y de hecho, la advertencia pues incluye también de alguna manera una amenaza. El verso 3, que es exactamente donde quiero que nos detengamos, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tú puedes ver claramente que ahí hay una advertencia y una amenaza que no podemos dejar de ver. Pero no va a ser ese el énfasis de nuestra plática este día. El énfasis solamente está en la última frase, en la última parte, donde dice: si descuidamos una salvación tan grande. Eso es solamente lo que yo quiero que ahora mires, que la salvación de Dios, Dios mismo, por su Espíritu, dice que es una salvación tan grande. No es un acepta a Cristo en donde nada pasa, más que quizás una serie de emociones un día, un domingo, en donde mucha gente a lo mejor se levanta en una reunión y hacen una oración dirigida por un pastor o por una persona, y entonces nada sucede después de eso cuando las emociones se evaporan. Eso no es. En realidad la salvación de Dios es una salvación tan grande. Es una gran salvación. La salvación de Dios implica y transforma una vida miserable en una vida plena. Cuando el Señor Jesucristo estaba en una ocasión en el templo, puedes tú leer esto en Juan capítulo 7, verso 38, dijo que el que creyera en Él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto habla de la abundancia, esto habla de la satisfacción, de la llenura y de la plenitud de una persona que cree en el Señor Jesucristo. Esta salvación es tan grande que abarca todo. Es una salvación que se opera en el alma, en el espíritu y en el cuerpo de alguna manera, en todo el ser de la persona. Esta salvación nace de Dios. ¿Cuándo nace de Dios? Surge de su corazón cuando ve a la humanidad perdida, ciega, esclavizada a delitos y a pecados, a vicios, a odios, a rencores, muertos, literalmente muertos en delitos y pecados, y además camino al infierno sin ningún remedio. De ahí surge la salvación. Es una idea que surge del corazón compasivo de Dios. Dios es misericordioso y entonces le ofrece al hombre la oportunidad de una salvación. Es muy importante que entiendas que surge de Dios. ¿Por qué? Porque de este modo vas a tener siempre gratitud a Dios. Vas a tener gratitud por una acción que Dios ha hecho a favor nuestro, una acción que además le costó muy cara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió y entregó a su Hijo. Tú sabes que la salvación tan grande fue pagada con un precio infinito. Eso también te puede llevar a entender que es una salvación tan grande. Y entonces esa salvación te la ofrece Dios cuando tú ni siquiera estabas pensando en Dios, cuando los pecadores no pensábamos en Dios, cuando los pecadores no teníamos idea ni de cambiar nuestros caminos, ni queríamos tampoco, porque eso es donde realmente estábamos y donde nos deleitábamos. Pero Dios, al vernos ahí perdidos y caminando directa e inexorablemente hacia el infierno,
hacia la paga del pecado que es muerte eterna y es para siempre eterna, entonces pone delante de nosotros la oportunidad de la salvación, muy costosa, claro que sí es muy costosa, sí gratuita para nosotros, pero no gratuita para Dios, muy costosa. Y entonces, cuando una persona despertada por el Espíritu Santo ve esa oportunidad que Dios pone delante y mira la miseria real que es y que está viviendo, entonces la persona responde con arrepentimiento y con fe. Y entonces sucede el milagro que Dios ha querido, que es el milagro de la salvación, que también se conoce como el nuevo nacimiento o la regeneración, y también estaremos considerando otra palabra que es la conversión. Hasta aquí es muy importante que entiendas. Esto sería otra pequeña introducción para llegar a la salvación que Dios te está ofreciendo, que Dios nos está ofreciendo. Y esa salvación la ofrece Dios, y ese milagro también se conoce como el nuevo nacimiento o regeneración que se opera en el corazón del hombre. Desde el Antiguo Testamento podíamos nosotros ver que los profetas, específicamente el profeta Ezequiel, hablaba de esto, hablaba de cuando Dios quitara los pecados del hombre, cuando Dios salvara al hombre de sus malas decisiones y de la condena eterna. Cuando Dios hiciera las paces con el hombre, entonces Dios operaría un milagro en el corazón del hombre. En Ezequiel capítulo 36, en el verso 25 al 27, ves esto exactamente. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué texto tan importante, tan bonito, qué promesa tan grande desde los tiempos del profeta Ezequiel, diciendo exactamente lo que sucede cuando Dios salva a una persona, cuando Dios hace que una persona se convierta, cuando la persona responde con arrepentimiento y fe a esta oferta, a este regalo de la gracia de Dios, a esta misericordia de Dios. Dice que Él nos limpiaría de todas nuestras inmundicias. Yo solo recuerdo mis inmundicias y me da vergüenza. Sin embargo, he creído en el Señor Jesucristo y esas inmundicias ya no me atormentan más, porque también está escrito que Él tiraría todas esas acciones, todos esos recuerdos en el sentido de la complacencia que uno tenía en la inmundicia, en el pecado, en el mundo, y las tiraría a lo profundo del mar. Él limpiaría todo eso y también todos los ídolos que uno establecía en su propio corazón. Y entonces dice que nos daría un corazón nuevo, quitaría el corazón de piedra característico de la persona dura, de la persona pecadora, de la persona que no quiere considerar los caminos de Dios, del rebelde que no quiere caminar con Dios y no quiere el gobierno de Dios. Y quitaría ese corazón de piedra desobediente, acostumbrado a hacer lo que quiere, acostumbrado a no dar cuentas a nadie, y entonces le daría un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón en donde estarían escritas las leyes de Dios, donde ese corazón querría ahora hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne, querría ahora
caminar con Dios y no caminar con el mundo. Querría ahora caminar hacia el cielo y no hacia el infierno. Querría ahora complacerse en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es precisamente la salvación tan grande. Ese es el regalo que Dios ofrece al pecador. A todos los pecadores se los ofrece. Sin embargo, muchos no van a querer. Muchos van a preferir, van a poner excusas y van a preferir seguir caminando en la vida miserable que están caminando. Creo que es muy importante saber y entender qué persona goza y disfruta de esa salvación y qué persona no. Ahora, si estamos entendiendo bien, la salvación es tan grande que tiene que tener evidencias muy claras. No es algo obscuro, algo difuso, no es algo que no está muy claro si sí o si no. No, estamos hablando de que una salvación muy grande tiene repercusiones en todas las áreas de las personas, en todas las áreas de la vida. Es como, digamos, pensando en alguna ilustración, un ejemplo, es como una inundación. Imagínate una inundación, imagínate un pueblo de varias o de muchas casas, e imagínate que el clima, pues, el clima se comporta extrañamente, más últimamente, pero imagínate que empieza a llover y empieza a llover y empieza a llover y entonces esa inundación llega pues a este pueblo y se lleva, o sea, el agua se lleva varias casas o inunda, digamos, cubre varias casas esa inundación. Entonces, ¿qué te quiero decir? Quiero decirte que es tan grande esa inundación que se mete en las casas y no hay cosa de esa casa que no quede mojada. No hay cosa de esa casa que no se vea afectada por el agua de esa inundación tan grande. Se mete en todos los rincones, se mete en los cajones, se mete en los colchones, se mete en la cocina, se mete en los baños y arrastra todo. Todo donde llega esa agua, todo se moja, absolutamente todo. No importa que tenías una cajita dentro de tu cajón y entonces como está el cajón y después la cajita, de todos modos el agua va a llegar. Algo así es exactamente lo que sucede con la salvación. Es tan grande que se mete a todos lados de la vida. Se mete a las acciones, a las cosas que haces, a tus hechos. Se mete e influye en tus pensamientos. Tus pensamientos no son y no pueden ser los mismos antes o después de la conversión, de la salvación. Se mete en el carácter, se mete en las áreas más íntimas de tu ser, de cómo tú eres, de cómo fuiste educado, de tu cultura, de lo que aprendiste de tus padres. Se mete y modifica todo. Se mete en las intenciones y en las motivaciones del corazón. Se mete en los afectos, o sea, en las cosas que amas y en las cosas que aborreces. Se mete ahí también. Y entonces es tan drástico a veces el cambio que sucede cuando Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, que las cosas que antes amabas ahora puedes llegar a aborrecerlas literalmente. Las personas que antes te atraían, ahora sientes que no te ofrecen nada bueno y que por lo pronto quizás, mientras no puedas predicarles e influirles, quizás te convenga apartarte de ellas. ¿Por qué? Porque el milagro de la salvación se conoce también como una nueva creación.
es algo totalmente distinto, es un cambio casi como de naturaleza. Es, y lo voy a decir ahora, aunque suene un poco grotesco si tú quieres, es algo más grande que si tú tuvieras un cerdo, un cochino o un marrano o un no sé cómo le digan específicamente, cada uno tiene muchas formas de decirle, tiene muchos nombres, los cochinos y los marranos y los gorrinos y los cerdos, tienen como si tú cambiaras este animal y entonces lo cambiaras por un hombre. Imagínate eso. Bueno, esa transformación es pequeña en comparación de la transformación que hay del alma de una persona perdida, de la vida de una persona perdida a la vida de una persona convertida, de una persona salvada por Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te lo vuelvo a leer porque es un texto muy importante y además dice muy bien la idea que estamos tratando de entender. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, en el milagro de la salvación está la idea ya manifestada desde el Antiguo Testamento y la idea clara cuando empieza precisamente Cristo después de su muerte, después de su resurrección, después de que manda el Espíritu, y empiezan no una o dos personas, sino muchas personas a recibir este regalo de la gracia de Dios que se recibe por la fe en el Señor Jesucristo, y lo que provoca es una nueva creación. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por eso te decía yo acerca de nuestro amigo el cerdito, una nueva criatura, pero algo todavía más grande que eso. E inmediatamente asociado a esa nueva creación viene la idea de que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. O sea, que si alguno es una nueva criatura, se le va a notar, tanto como se le nota que esto es un cerdito y que esto es una persona. Se le va a notar. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Vamos a continuación a asociar dos palabras que son básicamente sinónimas, pero que se entienden o se deben de entender un poquito diferente para que nos den una idea más desarrollada, una idea más integral, una idea mejor. Y son la de salvación, que ya vimos que tiene que ver con la regeneración o con el nuevo nacimiento, y la palabra conversión. Están totalmente relacionadas. Dios ofrece a la persona esta salvación que el hombre no tenía manera de comprar ni tenía manera de lograr. Pero cuando esto sucede, la persona decimos que se convierte, que se ha convertido. Y esta es una palabra muy, muy importante porque es una palabra que en el Nuevo Testamento encontramos aproximadamente 40 veces, más o menos, la palabra conversión. Y vamos a leerlo, si quieres, en Hechos capítulo 3, verso 19, como dice. Precisamente estamos hablando del tiempo en donde el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva, a los primeros discípulos, las primeras conversiones, digamos, en masa,
cuando ya Jesucristo había resucitado y un tiempo después, cuando después llega Pentecostés y viene el Espíritu y entonces empezaron los apóstoles a hablar, empezaron los apóstoles a recordar lo que Dios les había dicho, empezaron a apuntar, a escribir, empezaron a hablar la doctrina que habían entendido, empezaron a proclamar a Jesucristo, empezaron a hablar del arrepentimiento, empezaron a hablar de la fe en el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, aquí encontramos en el verso 19 del capítulo 3, dice, así que arrepentíos y convertíos, les está hablando Pedro. Pedro es quien está predicando, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que dice, arrepentíos y convertíos. Esa es una palabra que ya te dije, se usa como cerca de 40 veces en el Nuevo Testamento y quiere decir cambiar de dirección, o sea, quiere decir algo así como voltear, así. No solamente mirar para otro lado, sino además cambiar la dirección. De modo que si tú ibas del punto A al punto B, entonces ya no vas a ir del punto A al punto B, sino que vas a ir para otro lado. Sí, eso es lo que significa literalmente la palabra griega que se traduce en nuestra Biblia como convertirse. Se usa muchas veces y además se usa indistintamente en lo físico, o sea, físicamente que una persona va caminando para allá, físicamente cambia de dirección, ahí se usa la palabra. O por ejemplo, en Mateo capítulo 9, si recuerdas una mujer que tenía una gran necesidad y esa mujer se acercó al Señor Jesucristo de una forma como que él no se estaba dando cuenta, supuestamente, y entonces llegó por atrás y quiso tocar el manto porque dice, si tan solo llego hasta ahí. Y entonces cuando eso sucede, dice Mateo 9, que Jesús se volvió. O sea, volteó, sí, la mirada, pero también el cuerpo, o sea, todo se volvió y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces, te das cuenta de la escena, ¿no? Está Jesús caminando, digamos, hacia allá, y entonces aquí atrás viene una mujer que está tratándose de abrir paso para poder llegar a Jesucristo, y en un momento dado llega y sucede el milagro, y entonces Jesús para, se voltea, mira y habla con la persona. Ahí se usa la palabra volverse. Entonces, te repito que se usa tanto físicamente como metafóricamente, o sea, volverse metafóricamente o volverse en un, digamos, en una idea espiritual, es que si la persona estaba haciendo algo malo y esa persona se convierte, esa persona se vuelve de ese camino y entonces deja de hacer eso que está haciendo y entonces se pone a hacer otra cosa. Es cuando también habla que Dios haría volver, por ejemplo, el corazón de los padres hacia los hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que si el corazón de los padres estaba en, no sé, en el trabajo, en los afanes, o en el adulterio, o en la diversión, o en muchos problemas, ignorando a los hijos, entonces volver el corazón, volverse sería dejar de poner el corazón en esas cosas y empezar a considerar a los hijos sus necesidades, sus problemas y a empezar a amarlos. Eso sería en un sentido metafórico. O vendría el libertador de Sión, el cual haría volver el corazón. Sí, el corazón de Israel, el corazón del pueblo de Dios, el corazón que estaba desviado del pueblo de Dios, lo haría volver. Esa es la palabra que se usa para referirse a convertirse, volverse, la conversión. Y esa conversión es la parte que se puede ver.
es la parte más objetiva que se puede ver de una persona que ha recibido ese milagro de la salvación, ese milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento. Porque cualquier persona finalmente puede decir que sus pecados han sido perdonados. No, ya Dios me perdonó los pecados. Pues es algo que no se puede ver, por lo menos pues así a simple vista no se puede ver. Cualquier persona puede decir, es que yo ya hice una oración y pues yo ya soy salvo. Cualquier persona pudiera decir eso, por decirlo, muchas personas de hecho lo dicen, pero te recuerdo que un nacido de nuevo viene a ser una criatura totalmente diferente. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que todas las acciones, pensamientos, motivaciones y muchas cosas más cambian, que es parte del propósito de esta enseñanza. En otras palabras, todos los salvados, todas las personas que han nacido de nuevo, son convertidos. Y uno sí puede evaluar, uno sí puede mirar físicamente si una persona está haciendo ciertas cosas, pensando de cierta manera, o su vida está encaminada a ciertos objetivos, digamos. Eso sí se puede ver, eso es mucho más claro. O sea, cuando una persona se salva, la evidencia de que esa persona es salva es la conversión. Y nuevamente esta conversión, este volverse, este darse la vuelta, de hecho, si tú te das cuenta, la palabra arrepentimiento quiere decir casi lo mismo, que es un cambio de dirección. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Y efectivamente, digamos que el arrepentimiento es la manifestación más obvia de una persona salva, de la conversión, la persona arrepentida, la persona ha cambiado, cambia de dirección y entonces esa persona ahora se dirige hacia otro lado. Estamos hablando metafóricamente, estamos hablando desde un punto de vista espiritual. Entonces, esa conversión tiene muchas evidencias. Te anticipo que no puedo ver todas las evidencias, porque pues si no, no permitiría que otros hablaran de este tema. No, pero vamos a avanzar. Es muy importante lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que estamos estableciendo es qué es la conversión, qué es la salvación. Y que esa salvación es un milagro tan grande que no puede pasar inadvertida. Es una salvación tan grande que no puede una persona decir, ay, pues es que quién sabe, pues no sé, pues si tal persona pues dice que es cristiana, pero mira lo que hace, mira cómo se comporta, mira cómo trata a su marido, mira cómo en realidad ni ama a sus hijos, mira a esa persona, pues yo no le veo diferencias. Dice que pues que Dios no lo ve a él, que ve a Jesús y que ve la justicia de Jesús y no ve sus adulterios y no ve sus malas palabras y no ve sus malas acciones, sino que ve a Jesús en él y que por lo tanto, bueno, pues que por esa sangre, pues que Jesús lo va a salvar, pero pues no es que haya una diferencia, ¿no? Entonces, todas esas confusiones son confusiones que vienen por no amar la verdad, por no amar la palabra de Dios, por no amar la luz. Y hablaremos de eso en un momento más. Así que ahora vamos a ver varias evidencias. En realidad no son evidencias así aisladas, sino digamos que son como bloques de evidencias. Te repito que la salvación, como aquella inundación del ejemplo que puse, se mete en todos lados y en todos los rincones. Así, de la misma manera, se manifiestan las evidencias de la conversión de una persona y se manifiestan en todo su ser, en todas las áreas de su carácter, en todas sus acciones. Vamos a ver la primera, que pudiéramos decir que es la vieja creación, el viejo hombre, el viejo yo,
deja paso a un nuevo hombre, a una nueva creación. En Efesios 4, 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si te das cuenta, aquí en este pasaje que estamos leyendo en Efesios, está hablando de lo que ya hemos mencionado, del viejo hombre y del nuevo hombre. Sin embargo, es muy importante notar que nos manda a nosotros hacer cosas. O sea, nosotros no somos pasivos a la hora de hacer ciertas cosas, y esto es precisamente lo que produce también la conversión, que uno activamente se despoja del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos, y entonces se renueva en el espíritu de su mente y se viste del nuevo hombre. Si tú tienes todas tus facultades físicas correctas, a los pocos años tu mamá te dejó de vestirte, tú te vistes solo. Te desvistes y te vistes solo o sola. Y entonces tú activamente te quitas tu ropa, vamos a suponer que te vas a meter a la cama y que duermes con una ropa distinta, ¿no? Vamos a pensar como la mayoría de la gente suele hacerlo, ¿no? Si hace mucho calor, a lo mejor lo único que hacen es quitarse ropa y no se ponen otro tipo de ropa, pero se suelen dormir de forma distinta. Entonces, ¿qué hace? Activamente la persona, no de forma pasiva. ¿Cuál sería una forma pasiva? Pues el niño de 1 año, ¿no? Que se pone así, y entonces la mamá le hace todo, ¿no? Le pone, a ver, ahora sí, ahora, a ver, mete tu mano por aquí, y ya, así. Y entonces eso sería una forma pasiva, para entender. Pero normalmente, pues lo que nosotros vamos a hacer es nos desvestimos de la ropa de la calle, de la ropa del trabajo, y nos vestimos o nos ponemos otra ropa para ir a la cama. Entonces, es tan sencillo como eso, o sea, nosotros tenemos mucho que decir. De hecho, una evidencia de la salvación es que nosotros lo hacemos y lo queremos hacer. Nosotros realmente queremos desechar todas esas características del viejo hombre o del viejo yo, del antiguo yo, cuyas características son la lujuria, según dice ahí, los deseos desenfrenados de la carne, la corrupción y el engaño, todas esas características que tienen que ver con la vieja, la antigua manera de vivir, y ahora abrazamos, y ahora buscamos, y ahora incorporamos a nuestra vida, y ahora nos vestimos con otras características del nuevo hombre, que es la justicia, la santidad y la verdad. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa que tenga que ver con lujurias o con deseos desenfrenados, como pueden ser los apetitos, cualquier apetito de la carne, como puede ser la comida o como puede ser la ira y muchas cosas que uno normalmente hace y que poco a poco, según va creciendo, va alimentando y cada día se va volviendo eh, más esclavo, cada día se va volviendo peor, y que es una persona que está cada día más corrompida y que además vive pues lleno de engaños, engaños que abraza él de forma voluntaria, engaños porque lo han engañado y porque él ha creído las mentiras de las religiones y porque ha creído las mentiras que en la sociedad hoy en día nos dice y porque ha creído las mentiras de las ideologías y todo. Entonces la persona vive ahí, el viejo yo vive ahí, pero entonces cuando la persona recibe y cuando la persona está con Dios, esa persona es una nueva criatura, es un nuevo hombre, y entonces repudia literalmente
ese tipo de cosas y ahora abraza las cosas como la justicia, la santidad. Imagínate, ahí lo dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Imagínate, una persona buscando la santidad, buscando separarse de lo malo, no contaminarse ni con ideas ni con acciones que desagradan a Dios, que sabes bien qué cosas desagradan a Dios. Y busca la santidad. Se da cuenta que santidad también tiene que ver con hacer algo exclusivamente para Dios, servir a Dios, usar mis ojos para Dios, usar mi inteligencia para Dios, usar mis manos para Dios, para hacer obras buenas, obras preparadas desde la fundación del mundo para que caminara yo en ellas, para que caminen los santos, los salvos, los convertidos. Y es también eso, además, hacerlo conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios, no conforme a las tradiciones de los hombres, no conforme a lo que dicen nuestras culturas, porque no todo lo que dicen nuestras culturas es correcto, no conforme a lo que nos enseñaron nuestros padres, porque no todo lo que nuestros papás dicen es lo correcto. Hay algunas cosas muy dignas de guardar y otras cosas que necesitamos desechar, porque es antes Dios, es antes la verdad, que el amor a cualquier, pues, otra idea u otra persona. Entonces es muy importante que te des cuenta cómo esa conversión hace que el viejo yo dé paso al nuevo yo o al nuevo hombre o a la nueva creación que tiene características totalmente distintas. Si tú abundas en estas características, te darás cuenta que efectivamente ya podrías tú, pues, no sé, ir desarrollando esta idea. Si las características del viejo hombre, que además están aquí resumidas, obviamente, porque el apóstol Pablo también habla muchísimo en otras cartas y se expande tanto en las características de los hombres inconversos, de los hombres irredentos, de los hombres que no aman a Dios, y se expande también mucho en lo que hace un hombre salvado, una persona nacida de nuevo, una persona que habita el Espíritu Santo en él, y que por cierto el Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu, y Gálatas te habla específicamente de cada uno de los frutos del Espíritu. Entonces tú te das cuenta, ¿verdad?, que todo esto se puede expandir más, pero que no lo podemos hacer aquí, porque si no, bueno, pues sería esto interminable. Pero ya te da una buena idea y depende de ti, y nosotros apelamos a tu buena disposición, a tu disposición precisamente a buscar la verdad, y que no te tengamos nosotros que decir todas las cosas, sino que a veces con decirte la idea, tú tomas esa idea y la aplicas a tu propio ser que conoces bastante bien. Y creo que en este momento dejo esta parte. En este momento es un buen punto, nos quedan obviamente varias cosas, pero este es un buen punto para dejarlo aquí y tomar un tiempo de descanso, tomar un tiempo en donde eh, pues te puedas quedar con esta idea, puedas eh, pensar en lo que el Señor te ofrece, puedas pensar en que la salvación de Dios no es cualquier cosa, no es una pequeña salvación que quién sabe si te vaya a poder librar de alguno de tus pecados, porque es una salvación mediocre que para unos pecados sí tiene, pero para otros no, para unos sí da, pero para otros no alcanza. Olvídate de eso. Es una gran salvación, es un milagro tremendo que le ha salido a Dios muy caro por la sangre del Señor Jesucristo, que se pone delante de nosotros, que nosotros reaccionamos a eso con conversión, y provoca precisamente este milagro una conversión notoria y evidente. Tanto así es, y lo recordaremos en la próxima sesión, que una nueva criatura surge de una criatura vieja, antigua, corrompida,
sucia y sin remedio. Es un milagro muy grande y sus características o las características que el nuevo hombre, la nueva creación muestra, son tan distintas como lo es la noche del día, como lo es la oscuridad total de la luz total. Es absolutamente lo opuesto, otra cosa. Y en la próxima sesión volveremos a nuestro ejemplo de la transformación, por así decirlo, de un animal en persona, del cerdito en persona, porque eso nos va a servir para después poder entender las actitudes que una persona tiene con el pecado. Porque una persona convertida pudiera llegar a caer, pudiera cometer pecado, pero la actitud que tiene con el pecado es la actitud que tiene un hombre con todo lo que tiene que ver con la sociedad de la pocilga, a diferencia de cómo en esa suciedad y en esa pocilga el cerdo es feliz, el cerdo está en su ambiente, el cerdo está cómodo y el cerdo no quiere salir de ahí. Punto. Por lo tanto, esta primera parte nos deja ver que todo es diferente. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que esta idea de la salvación tan grande pueda no solamente entrar en la mente y en el corazón de todos los presentes, Señor, sino que además nos pueda llevar a ver un Dios tan bueno y tan grande, tan maravilloso y tan misericordioso, que lo que nos ofrece es lo mejor que nos podía haber ofrecido. Señor, alumbra en nuestro entendimiento esta salvación tan grande para que ahí brille y para que después nuestras vidas brillen y te glorifiquen. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.